Hoy conocí el caso de una paciente que le dolía la cabeza y siempre asumió que su dolor de cabeza era por estrés, cefalea tensional, y terminó recibiendo el diagnóstico muy desafortunado, incompatible con la vida, de un tumor cerebral, del más agresivo, del más grave. Y este caso, que me voy a permitir leerlo para todos ustedes a continuación, nos permite reflexionar sobre aspectos muy importantes, muy valiosos. Esta es información que salva vidas. Por favor, acompáñame en la totalidad de este video. Guarda este video, comparte esta información con otra persona. Esto me permite a mí seguir salvando vidas a través de esta que es la herramienta más importante, más valiosa, que más salva vidas, llamada educación. Laura es una paciente femenina de 42 años, diseñadora gráfica que llevaba una vida activa en su vibrante ciudad. Era conocida por su creatividad, por su amabilidad para manejar múltiples proyectos a la vez. Sin embargo, en los últimos meses, Laura comenzó a enfrentar un problema que alteró su rutina diaria. Laura empezó a experimentar dolores de cabeza frecuentes que inicialmente describió como una presión intensa en la parte posterior de la cabeza, una sensación de presión a este nivel, en la parte occipital. Estos episodios se volvieron más intensos y duraderos, acompañados de sensación de tensión en el cuello y hombros. Laura asumió que estos síntomas eran indicativos de una cefalea tensional. Quizás buscó por ahí en internet, común en personas con alto nivel de estrés y largas horas frente a la pantalla de la computadora. En lugar de buscar atención médica profesional, Laura optó por automedicarse con analgésicos de venta libre y relajantes musculares. Muy frecuente, muy típico, a pesar de que los medicamentos proporcionaban un alivio temporal, los dolores de cabeza seguían reapareciendo y Laura comenzó a notar nuevos síntomas como visión borrosa y dificultades para concentrarse. Sin embargo, ella atribuyó estos problemas a la fatiga y al estrés. Con el tiempo, los dolores de cabeza se volvieron más intensos y frecuentes. Laura también comenzó a experimentar mareos ocasionales y una sensación creciente de debilidad en el lado derecho de su cuerpo. Los síntomas comenzaron a interferir con su capacidad para trabajar y realizar actividades diarias. Finalmente, preocupada por la persistencia y la progresión, empeoramiento de sus síntomas, Laura decidió consultar a un neurólogo. Tras una evaluación clínica y una serie de pruebas, se realizó una resonancia magnética a nivel de su cerebro y los resultados mostraron la presencia de un tumor cerebral en el lóbulo frontal que estaba causando presión sobre las estructuras circundantes y provocando los síntomas que Laura había experimentado y que hemos mencionado anteriormente. Laura fue referida a un equipo de neurocirujanos para una evaluación adicional. El manejo incluyó una cirugía para extirpar el tumor, seguida de radioterapia para asegurar la eliminación completa de las células tumorales. Laura también recibió apoyo psicológico para enfrentar el impacto emocional del diagnóstico y de, por supuesto, su tratamiento. Un consejo que quiero darte en este video es que cuando tengas un dolor de cabeza, identifícalo, anótalo, anota el día y la hora en el que se presentó, identifica su intensidad. ¿Será que es un dolor leve? ¿Un dolor moderado? ¿Un dolor más bien severo, intenso? Ponle incluso una valoración entre 1 a 10, siendo 1 un dolor muy leve y siendo 10 el dolor más fuerte de tu vida, por ejemplo. Anota también las características del dolor. ¿Será que es un dolor pulsátil? ¿Será que es un dolor opresivo? ¿Será que es una picada? También anota los síntomas asociados al dolor. ¿Será que aparte del dolor tienes ganas de vomitar? ¿Te molesta la luz? ¿Te molesta el sonido? ¿Tienes síntomas gastrointestinales? ¿Ves borroso? ¿Sientes que te vas a colapsar, a perder la conciencia? ¿O empiezas a sentir de pronto algún tipo de hormigueo en alguna de tus extremidades o pérdida de la fuerza? Anota todo esto y tenlo bien relacionadito. Claro, yo no te estoy queriendo decir que porque, por ejemplo, yo estoy aquí grabando para ustedes un video y a mí me duele la cabeza, automáticamente yo deba salir a buscar atención médica. Sí y no, no es tan absoluto, no es tan categórico. El problema con el dolor de cabeza es que es un síntoma muy inespecífico, muy frecuente. Un dolor de cabeza me lo puede dar a mí
El hecho de que, por ejemplo, aquí esté estresado grabándoles este video, el calor que está haciendo actualmente, ahorita siendo las 2 de la tarde, pero el dolor también de cabeza me lo puede dar un tumor cerebral. Eso es lo que hace que este tema sea complejo y por eso la recomendación inicial que salva vidas es que no ignores tus síntomas, tus quejas de salud, las señales de alerta que emite nuestro organismo y menos cuando se trata de un órgano tan delicado, tan intocable, yo lo llamo el órgano intocable, como lo es el cerebro, porque ignorarlo puede traer consecuencias graves para nuestra salud. Por eso el primer mensaje que quiero que te lleves a casa en esta parte del video es que, por ejemplo, si hoy a mí me dio un dolor de cabeza, una opresión acá en la parte de atrás de mi cabeza, una sensación de dolor, de tensión a nivel del cuello, del dorso, de la espalda, pues lo tengo presente, lo tengo bien relacionado, lo tengo bien identificado. Y si no me volvió a dar, pues podría estar relativamente tranquilo. Pero claro, si yo noto que en una semana me vuelve a aparecer el mismo dolor y después en 6 días, en 5 días, en 4 días, en 3, en 2 días, o ahora el mismo dolor me está dando todos los días, pues ya ahí es un momento para yo prender las alarmas. ¿Por qué te cuento lo anterior? Porque resulta que existe un tipo de dolor de cabeza, una cefalea primaria llamada cefalea tensional, que es el tipo de cefalea primaria de dolor de cabeza más frecuente a nivel mundial. La segunda es la migraña. La cefalea tensional es un dolor de cabeza que pareciera como tener una gorra apretada en nuestra cabeza. Se llama cefalea tensional porque está muy relacionada con la tensión emocional, con temas de estrés, de ansiedad, de mucho trabajo, de fatiga, de agotamiento. Pero ojo, porque un tumor cerebral también podría ocasionar un dolor de cabeza con similares características. Pero claro, si a mí hoy de una forma ocasional ni específica me da un dolor de cabeza como de tensión, como apretamiento, pues lo más probable es que sea cefalea tensional y no que sea un tumor cerebral. Pero si ya a mí esto me pasa con mucha frecuencia, la mayor parte del día, la mayoría de los días, pues ya podríamos dejar de pensar en una cefalea tensional y ya sería prudente considerar que sea ocasionada por otro tipo de causa más grave, como lo es, por ejemplo, un tumor cerebral. ¿Me hago entender? Esto es el mensaje más importante que quiero que te lleves a casa con este video. Por supuesto que hay tipos de dolores de cabeza, por supuesto que el dolor de cabeza puede tener características de peligro que ya no van a dar espera, que ya debería ser motivación para buscar una atención más prioritaria, incluso urgente en el servicio de urgencias. Por ejemplo, si a mí me da el peor dolor de cabeza sentido y vivido de mi vida, pues hombre, yo no voy a esperar a que me dé otro para buscar atención médica. Resulta que me dio un dolor de cabeza y perdí la capacidad para hablar, se me torció la boca, perdí la fuerza en un brazo, la sensibilidad de un brazo. Pues hombre, yo no me voy a poner a esperar a que me vuelva a dar, porque esto es un dolor de cabeza con características graves que seguramente está siendo ocasionada por una causa que amenaza la vida de una forma inminente. Otros tipos de dolores de cabeza que ameritan estudios imagenológicos que deben ser motivación para decirle a ese paciente que debe hacerse una neuroimagen en su cerebro son, por ejemplo, un dolor de cabeza que inició después de los 50 años de vida. Tengo más de 50 años y nunca antes en mi vida me había dado dolor de cabeza y resulta que ahora de la nada y de repente empecé con dolores de cabeza. El dolor de cabeza en el embarazo jamás debe ser subestimado, jamás debe ser ignorado. El dolor de cabeza después del parto, el dolor de cabeza relacionado con el esfuerzo, el dolor de cabeza que despierta a los pacientes, que interrumpe el sueño, el dolor de cabeza en una persona con VIH que está recibiendo un tratamiento inmunosupresor, el dolor de cabeza en una persona que ha sido diagnosticada con cáncer, el dolor de cabeza acompañado de alteraciones visuales, de alteración del estado mental. Resulta que me duele la cabeza y siento que me voy a colapsar, a perder inmediatamente mi estado de conciencia o en su defecto me desplomo o convulsiono. Estos son situaciones, repito,
que ameritan que este dolor de cabeza sea también estudiado, que se le realicen neuroimágenes. No menos importante, se me pasó un último y es cuando tienes dolor de cabeza, resulta que tú lo tienes ya bien identificado. Sabes cada cuánto te da el dolor, sabes cómo son las características del dolor, conoces la intensidad del dolor, sabes con qué medicamentos logras aliviar este dolor y resulta que de repente empiezas a notar que hay un cambio en el patrón de estas características. Dejó de ser pulsátil y ahora resulta que es una picada, dejó de tener una intensidad leve, resulta que ahora tiene una intensidad severa, dejó de aparecerme cada 6 meses, ahora me aparece cada semana y así sucesivamente ese típico dolor de cabeza, repito, que ya tenías previamente identificado y que ha cambiado sus características, que cada vez es más frecuente, más intenso, que cada vez responde menos a los medicamentos con los que anteriormente lograbas controlar dicho dolor. Este típico dolor de cabeza también debería ser estudiado. Espero que esta información haya sido de tu agrado, espero que esta información te haya sido de gran utilidad.